El hecho de que una persona haya pasado cualquiera de estas enfermedades que hemos visto sin estar vacunada, ¿queda inmunizada para siempre? Depende de qué enfermedad se trate. Hay enfermedades que solo te puedes contagiar una vez y otras que no. Por ejemplo, el COVID te puedes contagiar unas cuantas veces, la gripe te puedes contagiar unas cuantas veces, la hepatitis A generalmente deja inmunidad de por vida. De hecho, ya en tiempos muy antiguos de los romanos se dieron cuenta de que los pacientes que desarrollaban determinadas enfermedades no las volvían a desarrollar, y eso sirvió un poco de base y fundamento hacia el crear el concepto de que podría encontrarse una sustancia que se le administrara a las personas y consiguiera inmunizarlas, que son las vacunas. Hay enfermedades que sí, que te dejan inmune, y otras que no, que puedes volver a pasarlas. Por ejemplo, el COVID no ha inmunizado. El COVID lo hemos pasado varias veces. Es decir, a ver, un cierto grado de inmunidad te deja, ¿no? Porque se ha notado mucho, no solo las mutaciones que han podido debilitar el virus, sino también el hecho de que se calcula que 16 millones de españoles han pasado el COVID y tienen inmunidad frente al COVID. Otra cosa es que les sirva para evitar nuevas variantes, pero ocasiona a lo mejor que esas infecciones sean más leves y menos dañinas. Y otra pregunta, la vacuna del virus del papiloma humano, ¿qué piensa de ella? Una gran vacuna. Es una de las primeras vacunas que hemos conseguido para atacar el cáncer, ¿verdad? El virus del papiloma humano tiene que estar presente para que pueda haber cáncer de cuello de útero en las mujeres. Pero además es que el virus del papiloma puede ocasionar cáncer anal, rectal, faríngeo. Y tenemos una vacuna, bueno, hay 3 vacunas, ¿no?, muy buenas, que no ocasionan serios problemas y que consiguen prevenir la friolera del 80% de los cánceres de cuello de útero. Todos los años en España hay 2.000 casos de cáncer de cuello de útero. Claro, es una vacuna que hay que dejarle hacer su trabajo, porque se introdujo en el calendario vacunal en la primera década del 2000 en las niñas. Ahora se ha introducido en Castilla-La Mancha en los niños de 12 años. A mí lo que me gustaría saber es por qué se ha introducido solo en los de 12 años y no se hace un calendario de rescate desde, por ejemplo, los 18 años para abajo. Porque es una vacuna que tiene una mayor efectividad si la persona a la que se la administras no ha tenido relaciones sexuales, pero no quiere decir que porque haya habido relaciones sexuales deje de tener su efectividad. Ya digo, previene el 80% de los cánceres de cuello de útero. Muy buena vacuna. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias por la charla y por la cantidad de conocimientos que nos ha expresado. 3 cositas muy breves. Una, respecto al comentario que ha hecho de una vacuna contra el cáncer, pienso que si hay distintos tipos de cánceres, tendría que ser como en el caso de la hepatitis, distintas vacunas según el tipo de cáncer, porque bueno, claro, el cáncer es... Una es esa. Otra, bueno, ahora se está investigando mucho en la influencia de los virus en las enfermedades degenerativas neurológicas, tipo Parkinson y Alzheimer. Sé que está todavía el tema en proceso de investigación en animales, pero ¿cómo ve ese aspecto también? Y la última, en referencia a lo que ha dicho la señora, ¿por qué la vacuna del papiloma efectivamente tiene tal vez una incidencia más importante en niños, pero en adultos, para prevenir incluso en los adultos? ¿Hay una explicación coherente de por qué no se aplica también en adultos? Esas 3 preguntas.
Voy a responder a la tercera, que es la más fácil. Económico. ¿Es más barato aplicar una vacuna solo a una corte de edad, los de 12 años, que a 2, 3, 4, 5? Hay una estadística que no os he traído que nos habla de la rentabilidad, de la eficiencia que tanto le gusta a los gestores de las vacunas. El calendario de vacunación de una niña vale a lo largo de toda su vida 600 y pico euros. Y el de un niño 500 y pico. Es decir, por esa cantidad le pones todas las vacunas a una persona. Una neumonía, por ejemplo, un caso de neumonía por un neumococo, un caso leve, entre gastos directos e indirectos, te puede costar 300, 500 euros. Leve. Si va aumentando la gravedad que hay que ingresar al paciente, pasamos a los 1.500. Si precisa cuidados intensivos, subimos a los 20, 30 o 20.000 euros, 30.000 euros, o depende del tiempo que se tire en la UCI, frente al coste de la vacuna. Entonces, ese es un tema económico el haberlo puesto solo en los niños a la edad de 12 años. En las niñas no se ha tocado porque ya estaba introducido en el calendario vacunal, ¿no? Respecto a las vacunas frente al cáncer, bueno, a ver, hay otras vacunas que también previenen, porque la vacuna de la hepatitis B puede ocasionar cáncer, ¿no? Puede ocasionar un hepatocarcinoma. Entonces es una vacuna que también afecta al cáncer. Pero cuando hice la referencia, efectivamente se está investigando en la creación de vacunas que puedan prevenir el cáncer. Desconozco porque no logramos entrar tanto en la investigación qué líneas, ¿no?, van dirigidas esas vacunas, es decir, en qué se fundamentan, en qué se basan. Pero sí que yo creo que nuestros ojos es posible que vean vacunas que previenen el cáncer. Y respecto a la segunda pregunta, la última ya por responder, era sobre la influencia, ¿no?, de los virus en las enfermedades neurológicas. Bueno, en la investigación que hay ahora mismo respecto al descubrimiento de vacunas, para lo que sí que se está viendo cada vez más, que muchas enfermedades neurodegenerativas tienen detrás, pueden tener un componente infeccioso. Sí, hombre, y lo que desconocemos, y es alucinante la cantidad de enfermedades neurológicas que hay, porque a mí algo que me ha llamado muchísimo la atención en los últimos años, nosotros, aparte de la vacunación del viajero, tenemos una consulta de vacunación de personas que tienen patologías de riesgo que les hacen tener un mayor peligro de contraer infecciones, ¿no? Entonces, uno de los grupos que vemos es el de enfermos neurológicos en los que están en tratamientos con inmunosupresores, medicamentos que bajan las defensas. En concreto, esclerosis múltiple. Yo estoy sorprendido de la cantidad de esclerosis múltiple que hay. Yo no era consciente de que hubiera tanta. ¿Y se cree también que es por contagio? Puede ser, sí. Puede ser, sí. Entonces, yo creo que la segunda o la tercera diapositiva que puse. Ha habido 4 medidas muy importantes en conseguir el aumento de la esperanza de vida de la población. Y una de ellas es las vacunas. Las vacunas, cuando llegan al mercado y se generalizan, llevan muchísimos estudios detrás. Incluso la del COVID que se le ha achacado, también llevaba, no durante muchísimo tiempo, estudios, pero sí con muchos pacientes y muchos estudios. Entonces, cuando una vacuna llega al mercado, es porque es segura. Si nos dejan administrarla, es porque es segura, porque ocasiona más beneficios que daños. Y desde luego, no hay duda, no hay color
La vacunación es de las mejores cosas que se han inventado en este mundo. Y al final, por lo que ha comentado, incluso poniéndote la cabeza del gestor. Es barato. Es que es al final, vamos a ver, la prevención es una inversión. Y es a largo plazo, pero te reduce gastos desde la cabeza del gestor, sí. Ya no a nivel humano ni a nivel sanitario, desde la cabeza del gestor. Entonces dices, bueno, pues ¿cómo se explica? Claro, es más a largo plazo, pero vas a reducir gastos. Hay un informe muy importante que se hizo hace unos cuantos años, que nos habla de que hay 4 determinantes fundamentales de la salud, ¿no? Que son los estilos de vida, los biológicos, el medio ambiente y el sistema sanitario. El 80%, más del 90% del gasto sanitario, del gasto en sanidad, se dedica al sistema sanitario, que solo consigue paliar el 10% de los problemas. El 90% de los problemas que están ocasionados por los otros tres factores solo se llevan el 10% del gasto. Entonces, la prevención, había también estudios del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas y de la OMS que nos venían a decir que por cada $1 invertido en salud pública se ahorraban 300. ¿Más preguntas? Hace poco tiempo, 4 o 5 años creo, hubo una plaga de mosquitos en la zona de Alicante, que recuerdo que salió en un telediario, concretamente Santa Pola, y más allá de las molestias que íbamos todos, a mí me pilló por aquella zona, todos picoteados y demás, ¿aquí no se transmiten enfermedades importantes? Bueno, hemos tenido casos de chikungunya. En Córcega, Francia, ha habido transmisión de dengue. En Grecia ha habido transmisión de malaria. Estoy hablando de hace poco. Y tenemos mosquitos con capacidad de transmitir el dengue, la malaria, el chikungunya, el Zika. Es posible, espero que no, volvamos a tiempos pasados donde podía haber malaria en la península ibérica. ¿Qué insecticida comercial? Aunque luego lo borre de la grabación, no. En una grabación que te hice en la Facultad de Farmacia recomendaba Goibi. Recomendamos un repelente de insectos que lleve al menos un 45% de DEET. Y entre ellos tenemos el Goibi Extreme y el Relec Extra Forte. No me pagan esas casas, ¿eh? Son las que son. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por venir. Hemos estado en familia. Encantado de estar con ustedes. Gracias.